Hola amigos de la Sodalidad Iniciática. Bueno, nuevamente nos encontramos para ahora meditar en el octavo propósito psicológico, el arte de curar acupuntura. Nos vemos pronto. Hola amigos, ahora estamos aquí para meditar en el octavo propósito, el arte de curar acupuntura. Y bueno, estamos un tanto friolentos porque acá ha bajado muchísimo la temperatura, está lloviendo bastante. Pero en todo caso, con todos los ánimos como para compartir con ustedes esta meditación tan importante. Empecemos con la lectura del propósito, como siempre. En virtud de una de esas contradicciones habituales del espíritu humano, los pueblos calificados como primitivos o salvajes son a la vez encomiados con frecuencia por sus maravillosos conocimientos científicos. Se les atribuye la posesión de fórmulas secretas cuya eficacia superaría a la de los productos utilizados por nuestros químicos o nuestros médicos. Las personas que, sin dejar de menospreciar a los pueblos indígenas, hablan con admiración de su saber casi sobrenatural, demuestran una credulidad y un candor excesivos. Pero están más cerca de la verdad que aquellos que niegan a los pueblos indígenas toda ciencia digna de ser conocida. Si bien es cierto que los indígenas de la América del Sur no poseen drogas milagrosas, no se les puede rehusar el mérito de haber descubierto las virtudes de la corteza de cascarilla de quina, de las hojas de coca y de las lianas y sabias vegetales de las que se extrae el curare. La conquista de los trópicos no hubiera podido ser realizada sin la quinina, y todo el mundo conoce el papel desempeñado por la cocaína en la cirugía moderna. En cuanto al curare, ese veneno extraordinario que actúa sobre el sistema nervioso, su aplicación es cada vez más decisiva en neurología. Estos tres descubrimientos son únicamente un ejemplo para determinar la magnitud de nuestra deuda a los pueblos llamados primitivos. La lista de las conquistas científicas de esos pueblos podría llenar muchas páginas si consideramos otras esferas del conocimiento y otras regiones geográficas, pero no es ese nuestro propósito. No hay que olvidar, sin embargo, que fueron los salvajes de la región del Amazonas quienes revelaron al mundo las maravillosas propiedades del caucho y que fueron los primeros en servirse de la savia de esta planta. Durante mucho tiempo los blancos continuaron empleando los métodos de los indígenas para transformar la savia del hevea en caucho. Que no se diga que estos descubrimientos fueron fortuitos y que ningún espíritu científico se manifieste en ellos. Para extraer el curare, por ejemplo, de la planta, ha habido necesidad de muchos y largos experimentos y sobre todo de las cualidades propias de los sabios, sentido de observación, paciencia y gusto de la experimentación científica. Los biólogos no siempre han sabido reconocer la contribución de los pueblos primitivos, que les han transmitido observaciones precisas y valiosas. Es natural que un hombre que vive de la caza o de la pesca conozca profundamente las costumbres y hábitos de los animales de que se alimenta. Pero si en esta esfera los primitivos son en ocasiones auxiliares preciosos para el sabio, no es menos cierto que, en lo que se refiere al desarrollo de los seres vivos, poseen nociones más fantásticas que reales, análogas a las que encontramos entre los naturalistas de la antigüedad y aún entre algunos hombres del Renacimiento. La credulidad y candidez de los pueblos primitivos no son peores que las de Plinio el Anciano. Está firmado por Alfred Metraus y tomado de El Correo de la UNESCO, editorial julio-agosto de 1956. Bueno, hablar primero es la etimología de prefacio. Y habla primero de los pueblos primitivos de América del Sur, su vinculación con la naturaleza, su sentido de observación, paciencia y gusto de la experimentación científica. ¿Qué propósito tiene? Tal vez completar ese conocimiento y recuperar lo que nuestras culturas ancestrales legaron y que aún hasta estos tiempos guía sus vidas. La naturaleza es sagrada, es la madre. Así sus montañas, sus ríos, sus lagos, sus árboles, sus plantas tienen espíritu. Hay en Quicho. No se trata solo de observación, se trata de vincularse a todos ellos con respeto. El maestro es el espíritu que enseña, que entrega el conocimiento. Y que esté en el agua, que esté en la tierra, que esté en los árboles, en las plantas.
en las piedras. Escuchemos lo que nos cuenta el autor del libro La serpiente cósmica sobre el curare. El curare es el préstamo más conocido de esta clase. Hace varios milenios, los cazadores amazónicos habían desarrollado este paralizante muscular para responder a una necesidad precisa: su falta de una sustancia que matase sin envenenar la carne y que hiciese que los animales que viven en los árboles se soltasen. Por ejemplo, buen número de monos alcanzados por una flecha no tratada enrollan su cola en torno de una rama y mueren fuera del alcance del arquero. En los años 40, los científicos se dieron cuenta que este veneno podría facilitar grandemente la cirugía del abdomen y de los órganos vitales. En efecto, el curare irrumpe la transmisión de impulsos nerviosos, provocando la relajación completa de todos los músculos, incluyendo los de la respiración. Los químicos han luego sintetizado derivados de la mixtura vegetal, modificando ligeramente la estructura molecular de uno de sus ingredientes activos. Actualmente, los anestesistas que curarizan a sus pacientes emplean exclusivamente productos sintéticos. En este proceso, todo ha sido remunerado, salvo el desarrollo del productor original. La mayor parte del tiempo se rechaza reconocer que indígenas que viven en la edad de piedra hayan podido desarrollar alguna cosa. Según la teoría habitual, sería experimentando al azar que esas culturas primitivas habrían caído sobre moléculas enteramente hechas por la naturaleza. En el caso de este paralizante muscular, este argumento parece poco probable. Por una parte, a través de la inmensidad de la cuenca amazónica, existe una cuarentena de tipos de curare, elaborados a partir de unas 70 especies vegetales diferentes. Por otra, cuando se examina las técnicas de su preparación, parece evidente que no hay mucho lugar para el azar. Por ejemplo, para fabricar la clase de curare utilizando la medicina occidental, es necesario combinar varias plantas y cocinarlas en agua durante 72 horas, evitando aspirar los vapores perfumados pero mortales de la mixtura que la mixtura emite. Además, el producto final, que se presenta en la forma de una pasta concentrada, no es activo más que por vía subcutánea. Si se traga o se expande sobre la piel, por ejemplo, es inocuo. Como cazadores del bosque tropical, cuidadosos de preservar toda la calidad de la carne, han podido llegar a imaginar una solución intravenosa. Cuando se pregunta a estos pueblos sobre la invención de esta sustancia, casi invariablemente responden que su origen es mítico. Así, los tucanos de la Amazonía colombiana dicen que es el mismo creador del universo quien ha inventado el curare y que se los ha dado. Bueno, nosotros podríamos contestar lo que pregunta Narvi. Realmente nosotros podemos ver que nuestros pueblos originarios viven en función de sus mitos. Sus mitos no están fuera de su cosmovisión, no están fuera de su práctica diaria. Ellos comprenden perfectamente las leyes de la naturaleza, que en Occidente nosotros vemos cuánto nos cuesta recuperar. Realmente tenemos que recuperar lo que las tradiciones llaman la memoria sagrada. Fíjense ustedes, ellos no requieren explicaciones sobre esas leyes. Viven lo que a nosotros nos cuesta comprender, internalizar. En el gran mensaje 3, que ya lo hemos visto y que ya hemos meditado, nos recuerdan cómo es que funciona con esa ley de la Trinidad. Volvamos nuevamente a considerarla. Una ciencia es incompleta cuando no se puede hablar de una matesis, que es la unión del plano físico, tesis, del punto de vista metafísico, antítesis, y del aspecto matemático en su verdadero sentido, síntesis. No estudiar más que una parte de este conjunto es considerar el mundo a través del hombre, queriendo ignorar la naturaleza, ya que efectivamente existen 3 planos que son inseparables: el mundo arquetípico divino, el macrocosmos, que corresponde a la naturaleza, el microcosmos, que corresponde al hombre. Estos 3 principios constituyen el universo. Esta es la concepción de la divinidad que queremos establecer.
Del absoluto se manifiestan tres atributos en contraposición a la de un ritmo único, pues habría entonces que obtener la posibilidad de existencia de un comienzo. Es la naturaleza la que ha engendrado al hombre, y solamente un periodo de vibraciones diferentes cambia la forma que nos impide identificarnos con un árbol. Sin embargo, es muy fácil reconocer en una planta los intestinos, el estómago, raíces y raicillas, los quelíferos en el tronco, donde se encuentran igualmente los glóbulos sanguíneos, los pulmones, las hojas y los bronquios, vetas. En otras palabras, nosotros podríamos considerar que nos están mostrando a través del reconocimiento de esta ley por parte de las tribus originarias de la Amazonía. En este caso nos dan el ejemplo de la tribu de los Tucano colombiana, cuando nos dicen que es el mismo creador del universo quien ha inventado el curare y que los ha dado. Sé que resulta difícil a nuestra mentalidad considerar que la planta tiene espíritu y que cuando uno se aproxima a ella, lo primero que tiene que hacer es pedir permiso y que realmente su espíritu nos entrega el conocimiento. Pero ocurre que los mitos hablan de ello. Los mitos hablan de esas realidades superiores que nuestros pueblos originarios conservan. Otro elemento clave en el que nosotros podemos detenernos en nuestra meditación es el título de este propósito. Nos conduce a una observación. En nuestra cultura occidentalizada, la curación está ligada a médicos, remedios, tratamientos, procesos, es decir, a la ciencia. Mas el propósito psicológico se titula El arte de curar, y eso nos lleva a la reminiscencia de la hazaña prometeica, el fuego entregado a la humanidad por Prometeo, y que tiene como esencia, ya lo hemos meditado, la unidad Ateneas-Hefestos. Fuego que configura al ser humano en posesión del arte que tiene dentro de él, lo tenemos dentro de él potencialmente, que es a la vez una sabiduría y un método, una ciencia y una pericia, y que como humano integral, responsable de ambas operaciones, la operación libre y la operación servil, capaz por tanto igual de imaginación y de ejecución, posee la naturaleza de Atenea y Hefestos. Es Atenea quien inspira a Hefestos, nos han contado, y es Hefestos quien efectúa. Por ello, curar es un arte, utilizando esa concepción antigua y original, dado que arte no se refería únicamente a la creación estética, sino a cualquier actividad humana realizada con habilidad y con conocimiento, incluyendo oficios y técnicas manuales. Mantener nuestra salud, entonces, es vivir nuestras circunstancias con arte, con nuestra naturaleza. Atenea, Hefestos. Vayamos ahora a la introducción, es decir, como ya sabemos, etimológicamente significa ir más adentro. Y utiliza un epígrafe, y quedo aquí con todo mi saber, un loco que no sabe más que antes. Goethe en Fausto. No sabremos nunca animar suficientemente a los investigadores e inclusive a los simples curiosos a la lectura de El Correo de la UNESCO. En su número del mes de agosto de 1957, por ejemplo, dicho boletín contiene artículos del más grande interés para la cultura general de los hombres, y especialmente para aquellos que ocultan su ignorancia recurriendo a la palabra superstición. Y a un levantamiento de hombros cuando se trata de cuestiones que exceden su intelecto mediocre. Así, el profesor Erwin quien dicta la cátedra de Historia de la Medicina en la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos, escribe particularmente: el hombre occidental se inclina a desdeñar las actividades del curandero primitivo, considerándolas como meros trucos de ilusionista. Esta concepción es equivocada. Se trata en realidad de actos rituales mágicos religiosos. Y continúa: es indudable que una gran parte de los indiscutibles éxitos del curandero primitivo
como las de los médicos modernos, se deben a una psicoterapia inconsciente pero eficaz. El autor de este artículo, La medicina primitiva, trucos de ilusionistas, prosigue. Es evidente que las farmacopeas primitivas, como incluso las nuestras, contienen algunas sustancias totalmente ineficaces, pero también contienen una sorprendente proporción de drogas de alta eficacia. A pesar de las nociones mágicas a que obedece su empleo, impresionados por el conocimiento de las sustancias medicamentosas de que los pobladores de América daban pruebas, los conquistadores españoles del siglo XVI emprendieron trabajos de investigación en estas materias. La ciencia moderna, por lo menos durante un siglo, dejó de interesarse por las prácticas de los supersticiosos paganos. Pero más recientemente, la industria farmacéutica se ha interesado de nuevo en las posibilidades de esos estudios e invirtió considerables sumas en trabajos de investigación sobre las drogas primitivas. El profesor es un especialista de la psicopatología de los pueblos llamados primitivos. Señala también que los pueblos primitivos han descubierto técnicas de gran originalidad, como por ejemplo la sutura de heridas con mandíbulas de hormigas gigantes decapitadas, somalíes e indios brasileños. Los masáis del África Oriental amputan los miembros en los casos desesperados de fractura y saben extirpar la pupila de un ojo dañado. En la misma región se han registrado casos de drenaje del empiema pleural por cauterización del tórax, de extirpación de las glándulas cervicales en la tripanosomiasis, de extirpación de pólipos uterinos y de sutura del intestino. Ciertos isleños de Polinesia, en las hélices, se sirven de los dientes de tiburón para extirpar tumores y para tratar la elefantiasis del escroto, las glándulas tuberculosas y las viejas úlceras. El aspecto más desconcertante de la cirugía primitiva es la feliz ejecución de las operaciones que hasta fines del pasado siglo infundían verdadero pavor a los cirujanos occidentales, la cesárea y la trepanación. Se señalan casos de la primera en África Oriental y de la segunda en diversas regiones africanas, así como en la mayor parte de Oceanía y en las Américas, especialmente en el Perú. Ciertas tribus de esquimales y de bantus han inventado incubadoras individuales para niños prematuros, técnicas que los países occidentales no adoptaron sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. En fin, como lo hemos ya visto precedentemente en diversas ocasiones, se tienen hoy en día como cierto que pueblos muy antiguos habían adquirido un grado de conocimiento que no podemos evaluar. ¿No han sido encontrados acaso en China instrumentos quirúrgicos en vestigios que se remontan a la más lejana antigüedad? ¿Y quién podría jamás elucidar los misterios que cubren todavía la cultura de los viejos pueblos de América? Y nos plantea, entre paréntesis, consultar mis artículos sobre los continentes perdidos y mi libreto La Atlántida. El artículo mencionado por el maestre continúa, por cierto, y nos da valiosa información. Y las revistas de la UNESCO todavía se pueden encontrar en la web. Por supuesto que su amiga lo encontró y pudo leer las habilidades mágicas como medicamentos eficaces de este autor. La pregunta que se formula el autor es muy importante. Dice, ¿cómo esos pueblos que no emplean nuestros métodos inductivos y que en todo habrían encontrado muy serias dificultades para utilizarlos, han podido llegar a adquirir dichos conocimientos? Es un problema distinto, nos dice, que hasta la fecha no ha encontrado solución y cuyo examen nos llevaría más allá de los límites del presente artículo. Uno de los procesos que impidieron e impiden este conocimiento se llamó la extirpación de idolatrías. La cosmovisión religiosa andina en los documentos inéditos del Archivo Romano de la Compañía de Jesús, 1581-1752 de Mario Poglia Meconi, nos da detalles sobre esta práctica. Escuchemos. Misiones de extirpación de idolatrías. Los extractos de las cartas anuas publicadas en esta selección corresponden al espíritu de la Compañía de Jesús
desde su llegada en las tierras de misión. Como lo hemos notado, el general Francisco de Borja, en su instrucción al primer provincial del Perú, Jerónimo Ruiz del Portillo, ordenaba desde el comienzo a los jesuitas informarse sobre las poblaciones antes de cualquiera empresa notable. Las costumbres, ritos y mitos contenidos en estas cartas forman parte de la que los jesuitas y los otros actores de la evangelización llamaban idolatría, la misma cuya destrucción se habían consagrado para poderla sustituir por la religión católica. El virreinato del Perú conoció a lo largo del siglo XVII varias campañas de extirpación de las idolatrías llevadas a cabo por las autoridades eclesiásticas con la ayuda de las instituciones civiles y religiosas. Los jueces, enviados por el arzobispo, debían buscar las prácticas de idolatrías, destruir los ídolos y juzgar a los hechiceros, considerados emisarios del diablo y principales culpables de la recrudescencia del fenómeno entre las poblaciones bautizadas desde el siglo XVI. Recuerdo cuando tuve que leer la obra de Bartolomé de las Casas y todo lo que se hizo por esto que se llamó extirpación de idolatría. Y sí, fue un horror, pero nosotros no podemos cambiar el pasado, mas sí podemos ver y reconocer en nosotros los constructos mentales, los hábitos que reflejan esa extirpación de idolatría. Hasta ahora se da esa extirpación. Un ejemplo así muy sencillito, como todos lo llamaban demonio. Acá hay una personaje muy importante que actúa en muchas de las danzas, de los ritos que aún se conservan en los Andes ecuatorianos. El Aya Uma. Uma es cabeza en quichua y Aya es espíritu. Pues cuando se habla en lenguaje mestizo se dice el diablo Uma. Y el Aya Uma es un personaje que implica, primero, que es aceptado por toda la comunidad, es nombrado por toda la comunidad, porque es una persona solidaria, que practica el randy, que no es sino ese sentido de reciprocidad que debe aplicarse y manejarse en las relaciones entre los miembros de la comunidad. Y ya ven ustedes, todavía se conserva aquello de diablo Uma. ¿Y qué debemos hacer nosotros con todos esos constructos mentales que aún perviven en nuestros comportamientos, en nuestra mente y que son justificados inclusive? Pues aprender a morir a ellos, aprender a renunciar, transmutándonos, reconstruyéndonos. Volvamos al propósito. En realidad, regresemos siempre a una conclusión, quizás demasiado rápida, pero que no deja de ser por ello una teoría que explicará muchas cosas, a saber, que nuestro planeta ha sufrido grandes catástrofes y que todos los vestigios de civilizaciones precedentes fueron destruidos. Sí, efectivamente, en la actualidad hay dos teorías para explicar los cambios en la Tierra, tanto la teoría del catastrofismo como la del gradualismo. Las dos teorías han tenido una influencia significativa en la ciencia moderna, especialmente en los campos de la geología, la paleontología y la astronomía. Es importante que nosotros tengamos una noción de lo que la ciencia actualmente nos dice sobre estos cambios. En la geología, la teoría del gradualismo propuesta por Charles Lyell ha sido fundamental en la geología moderna. Estableció el principio de que los procesos geológicos que observamos hoy, como la erosión, la sedimentación y la tectónica de placas, han estado operando de manera constante a lo largo de millones de años. La idea de que eventos catastróficos también juegan un papel importante ha resurgido. Por ejemplo, se ha aceptado que la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que acabó con los dinosaurios, fue causada por el impacto de un asteroide. Este evento catastrófico tuvo efectos drásticos en la geología y la biología del planeta. La teoría del catastrofismo ha sido crucial para explicar las extinciones masivas que se observan en el registro fósil. Eventos como el impacto de asteroides, grandes erupciones volcánicas y cambios climáticos abruptos han sido reconocidos como causas de extinciones a gran escala. El gradualismo también ha influido en la paleontología al sugerir que la evolución de las especies es un proceso lento y continuo.
La teoría de la evolución de Charles Darwin se basa en gran medida en el gradualismo, proponiendo que las especies cambian gradualmente a lo largo del tiempo a través de la selección natural. El catastrofismo ha sido importante para comprender la formación y evolución de cuerpos celestes. Por ejemplo, la teoría de que la Luna se formó a partir de un impacto gigante entre la Tierra y un cuerpo del tamaño de Marte es un ejemplo de un evento catastrófico que ha moldeado nuestro sistema solar. La evolución de las estrellas y galaxias a lo largo de miles de millones de años es un proceso gradual que se estudia en astronomía. La teoría del Big Bang, aunque describe un evento catastrófico en el origen del universo, también involucra procesos graduales de formación y evolución de nuestras estructuras cósmicas. Actualmente, como vemos, la ciencia no discute cuál de estas teorías son las verdaderas y no escoge una o la otra. Tanto las dos teorías están explicando los fenómenos que ocurren con nuestro planeta y de igual manera pues la aceptación de que ambos tipos de procesos son importantes, lo que se ha dado es en un enriquecimiento de nuestra comprensión del mundo y ha permitido a los científicos desarrollar modelos más precisos y predictivos sobre el comportamiento de la Tierra y otros cuerpos celestes. Volvamos al propósito psicológico, pues este continúa. Nos dice, Immanuel Velikovsky, autor de Mundos en colisión, ciertamente es un lúcido sabio que busca sus datos tanto en las deducciones científicas como en la certidumbre basada en los escritos más respetables de la historia. Algunos siglos antes de nuestra era, Heródoto hizo un viaje al Egipto del cual trajo sus conversaciones con los sacerdotes iniciados. Estos afirmaron que durante 341 generaciones que se habían sucedido después del primer rey, 4 veces el sol se había levantado contrariamente a sus hábitos. Podríamos comprender simbólicamente ese contrariamente a sus hábitos y proponer la explicación del paso del sol de una constelación a otra, en su movimiento aparente de retrogradación, en el mecanismo bien conocido de la precesión equinoccial. Supongamos ahora la ubicación del Sol al final de la constelación de Leo, en la época del primer rey de Egipto. La situación del astro real Ra, dios solar de los egipcios, en el signo del león es muy significativa, ya que por un lado en astrología tradicional se reconoce que el domicilio fijo del Sol es el signo de león y por otro lado, en simbología astral, ese signo se considera gobernando el corazón. Justamente los egipcios denominaban su comarca con la palabra Chemia y la comparaban a un corazón. En fin, desde el final de la constelación de Leo hasta la constelación de Aries, el Sol habría pasado 4 constelaciones, contrariamente a sus hábitos de levantarse, en el León por ser regente de esa constelación, para llegar al signo del Carnero. ¿No habría pasado pues por la cúspide de la constelación de Aries, el Carnero, después de ese recorrido cuya duración excede 10.800 años? Y Heródoto a su vez estima en esa época que ese periodo se extendió aproximadamente 11.000 años. Por otra parte, el Sol no podía encontrarse todavía en la constelación de Piscis, que marcó la llegada del cristianismo, ya que eso sucedía durante la segunda mitad del siglo V, antes de nuestra era, o sea, antes de que el Sol pasara a la parte de la eclíptica que corresponde al signo de los peces. Sin embargo, aunque sea difícil basarse en datos tomados de textos históricos, de todos modos, en Egipto se pueden encontrar indicaciones serias. Así, Pomponius Mela escribía en el primer siglo: los egipcios se vanaglorian de ser el pueblo más antiguo del mundo. En sus anales se lee que después de su formación, las estrellas han cambiado 4 veces de dirección y que el sol se ha acostado 2 veces en la parte del cielo donde él se levanta hoy día. Una vez más, puede tratarse de ese mecanismo de la precesión de equinoccios que hace que el ascendente terrestre parezca recorrer las constelaciones del hemisferio sur y después del hemisferio norte, mientras que éstas parecen cambiar de direcciones 2 veces durante el curso de la gran era sideral de 25.900 años. Bueno, un cafecito en este frío. Lo que haría 4 cambios de aspectos del cielo durante los 52.000 años que comprenderían a la época aproximada del origen del pueblo egipcio. El sol
que acababa de pasar por la constelación de Piscis, el signo de los peces que marcó el nacimiento de Jesucristo durante la época de Pomponius Mela, se había encontrado pues 2 veces al lado opuesto de ese punto primaveral del zodiaco, a razón de un signo cada 2160 años. Habrían recorrido 2 veces la ronda sobre la eclíptica en 51.840 años. Velikovsky no lo comprende así y ve más bien en los textos que él cita un sentido preciso y no simbólico. Bien es cierto que algunos escritos no dejan duda alguna sobre las catástrofes cósmicas que han debido producirse durante el curso de la historia de la humanidad. Además de las anotaciones sobre el derrumbamiento de la revolución del Sol y de las estrellas hechas por Platón, por ejemplo, en su Política, muchos autores griegos antes y después de él hacen alusión a la inversión del movimiento solar. Sófocles en Atreo, Eurípides en Electra, Séneca en Tieste. Reencontramos así las tradiciones de los pueblos de 5 continentes que mencionan cataclismos semejantes. Los esquimales contaron a los primeros misioneros que antiguamente sus pueblos se encontraban en las antípodas, en Groenlandia, Green, verde, San, tierra. Los nativos temen aún que la tierra se vuelva de arriba a abajo. Los chinos dicen que solamente después del establecimiento de un nuevo orden de cosas que las estrellas se mueven de este a oeste. Ya sea en el compendio de Won Che-sin en los poemas de Ras Shamra en Siria o en la Voluspa de los islandeses se pueden leer algunos detalles sobre esos cambios cósmicos ocurridos antiguamente. Los aztecas hacen declaraciones semejantes y las fuentes hebraicas sobre este asunto son innumerables. Fuera de las descripciones hechas en el tratado de Sanedrín del Talmud, otras antiguas fuentes rabínicas hablan de grandes perturbaciones en el movimiento solar, en la época del Éxodo, del paso del Mar Rojo y de la revelación sobre el Sinaí. Pero varias teorías entienden por cambio del movimiento del Sol las transiciones de una edad a otra. Saber todo o conocer todo, septiembre del 56. El cambio por el movimiento solar a cada edad sucesiva explica que numerosos pueblos emplean la palabra sol por la palabra edad. Todos estos textos no se referían a una sola y misma época, dice esa misma revista en la página 90. El diluvio, el fin del imperio medio egipcio, la época de los tiranos de Argos estuvieron separados por numerosos siglos. Los jeroglíficos mexicanos citan 4 movimientos del Sol que designan 4 periodos del mundo, acompañados de un trastorno de los puntos cardinales. ¿Hubo entonces una inversión total de los puntos cardinales o solamente un traslado importante? Sabemos que el rayo al caer sobre un imán invierte los polos. El globo terráqueo se comporta como un enorme imán. Un cortocircuito con otro cuerpo celeste y él provocaría la inversión de los polos magnéticos norte y sur. El enfriamiento y la solidificación de la lava después de una erupción volcánica toman una imantación permanente en función de la orientación del campo magnético terrestre de la época. A. McNish escribe: el examen de la imantación de ciertas rocas ígneas revela que han sido polarizadas en sentido contrario del campo magnético local. Podemos inferir que la polaridad de la Tierra ha sido completamente invertida en las épocas geológicas recientes. El autor de Mundos en Colisión concluye: la inversión de los polos de la lava sugiere la inversión de los polos magnéticos de la Tierra durante el curso de las épocas geológicas recientes. Nosotros pretendemos, pues, que la órbita de la Tierra ha cambiado más de una vez y al mismo tiempo la duración del año, que la posición geográfica del eje terrestre y su dirección astronómica han sido alteradas en diversas ocasiones, que Venus, Marte y la Tierra han cambiado descargas eléctricas cuando se han rozado, que sus atmósferas han entrado en contacto y que los polos magnéticos de la Tierra han sido invertidos hace apenas unos millares de años. Bueno, Immanuel Velikovsky, que es mentado en la obra, fue un médico y un escritor nacido en el 1895 en Vitebsk, que entonces formaba parte del Imperio Ruso y que hoy es Bielorrusia. Es conocido principalmente por su controvertido libro Mundos en Colisión, publicado en 1950. Escuchemos lo que nos dice la ciencia actualmente. En su libro,
Velikovsky propone una teoría que sugiere que alrededor del siglo XV a.C. el planeta Venus fue expulsado de Júpiter como un cometa o un objeto similar y pasó cerca de la Tierra. Según su teoría, este evento cambió la órbita y la inclinación axial de la Tierra, causando numerosas catástrofes que se mencionan en las primeras mitologías y tradiciones religiosas de civilizaciones de todo el mundo. Velikovsky argumenta que fenómenos como las plagas de Egipto relatadas en la Biblia y otros eventos descritos en textos sagrados de diversas culturas podrían explicarse por estos encuentros cósmicos. Sin embargo, es importante señalar que su teoría ha sido ampliamente rechazada por la comunidad científica, ya que carece de evidencia empírica y se considera parte de la pseudociencia. Detengámonos en la civilización maya, esa civilización con sus 5 soles que son realmente famosos y forman parte de la rica mitología y cosmovisión de ese pueblo, y que nos describen, es cierto, una serie de eras o ciclos de creación y destrucción del mundo. Primer sol, 4 jaguar. Duración fue el primer ciclo del mundo. El elemento asociado es el agua y la finalización de este primer sol terminó cuando el mundo fue destruido por un gran diluvio y las personas se convirtieron en peces. El segundo sol, 4 viento, duración segundo ciclo del mundo, elemento asociado viento, finalización en esta era, el mundo fue destruido por grandes huracanes y tempestades, las personas se convirtieron en monos. Tercer sol, 4 lluvia, duración tercer ciclo del mundo, elemento asociado fuego, finalización, el mundo fue destruido por una lluvia de fuego y las personas se convirtieron en aves. Cuarto sol, 4 agua, duración cuarto ciclo del mundo, elemento asociado agua, finalización, esta era terminó con una gran inundación. Las personas se transformaron en peces y otras criaturas acuáticas. Quinto sol, 4 movimiento, duración quinto y actual ciclo del mundo, elemento asociado movimiento, finalización. Según la mitología maya, este quinto sol terminará debido a terremotos o movimientos sísmicos. Bueno, así de una manera sintética y bien simplificada, cada uno de estos soles representa una era de la historia del mundo y la transición de un sol a otro implica una catástrofe que destruye el mundo anterior y da paso a un nuevo ciclo de creación. Esta visión cíclica de la historia es característica de muchas de nuestras culturas mesoamericanas y de América del Sur, que veían el tiempo como una serie de ciclos repetitivos en lugar de una línea continua. Acá, entre los incas, se habla de los Pachacútec, pero no alarguemos este tema. Sin embargo, puedo recomendarles un libro que realmente es maravilloso. Lastimosamente no se lo encuentra en la web, pero a lo mejor en Amazon, en alguno de esos sitios. Se llama El Popol Vuh, fuente histórica, y como subtítulo dice El Popol Vuh como fundamento de la historia maya quiché. Y fue escrito por Rafael, mejor deletreo el apellido porque más que seguro que no podré pronunciarlo como se dice en el idioma de, creo que era francés o suizo, algo así, el autor, y que era un iniciado. Girard es Girard. Miren ustedes, se los puedo mostrar. Realmente, si queremos profundizar en esta hermenéutica del Popol Vuh, este libro nos lleva a la comprensión de muchos mitos, de muchas leyendas, de muchos ritos de nuestros pueblos. Y hablo no solo de Mesoamérica. Por ejemplo, un mito maravilloso sobre la ceiba, uno lo logra comprender con la hermenéutica del Popol Vuh. Todos los árboles y la ceiba es considerada aún por nuestros pueblos ancestrales de la Amazonía como ese árbol de la vida que une el cielo con la tierra. Cualquier tronco que se estuviera tomando como sagrado era ese eje, ese axis mundi, como llaman los
historiadores de religiones. No sé si les he contado un mito maravilloso de una de nuestras culturas acá en el Ecuador, la mantense Huancavilca. Nos cuentan que una vez por año, probablemente en el mes de mayo, probablemente porque no se sabe la fecha exacta, el pueblo, la comunidad, tomaba un tronco de un árbol sagrado, lo llevaba al centro de su poblado y lo plantaba y hacían un baile que aún ahora se hace, el famoso baile de las cintas, la danza sagrada de las cintas. Rotaban de una manera que posibilitaba que se unieran y que volvieran a lo que ellos consideraban su origen, que eran las Pléyades. Al llegar al origen, ellos alcanzaban la pureza original, y luego, en sentido contrario, danzaban con las cintas y lograban retornar a la tierra, pero purificados, pero con la vibración de su origen. Esa visión extraordinaria, pues tienen todos los pueblos. Y nosotros, si cuento esta leyenda, es porque precisamente nuestro planteamiento, nuestro anhelo en esta vía iniciática es volver al origen. En cuanto al rayo que nos plantea el propósito, que es una descarga eléctrica de alta intensidad, nos dice la ciencia que puede efectivamente causar efectos sorprendentes y a veces destructivos en los objetos que alcanza. Sin embargo, el fenómeno de invertir los polos de un imán debido a un impacto de rayo es bastante complejo y no es comúnmente observado, nos dice la ciencia. En resumen, aunque un rayo puede tener efectos drásticos sobre un imán, como desmagnetizarlo o alterar su estructura, la inversión de los polos magnéticos debido a un impacto de rayo no es un fenómeno comúnmente observado. Sin embargo, quiero compartirles que hace poco tiempo se publicó un interesante artículo científico que nos haría pensar en esa posible inversión. El núcleo de la Tierra se ha detenido y podría estar invirtiendo su dirección según un nuevo estudio. Al analizar los datos de las ondas sísmicas de las últimas 6 décadas, científicos chinos de la Universidad de Pekín concluyeron que la rotación del núcleo casi se detuvo hacia 2009 y luego giró en dirección opuesta. Los hallazgos podrían ayudar a ahondar en la comprensión de cómo los procesos profundos del núcleo de la Tierra afectan a su superficie. El núcleo de la Tierra, una esfera caliente del tamaño de Plutón, habría invertido el sentido de su rotación, según un estudio publicado este lunes 23 de enero del 2023. Este planeta, dentro del planeta, a unos 5.000 kilómetros de la superficie y constituido esencialmente de hierro, dejó de girar e incluso lo estaría haciendo hacia el otro lado, sugiere este estudio difundido por Nature Geoscience. Los resultados de la investigación llegan a partir del análisis de decenas de terremotos y, según sus autores, esta variación se correlaciona con pequeños cambios en observaciones geofísicas en la superficie terrestre, como el campo magnético o el aumento o la disminución de la duración de los días. El artículo está formado por Xiandong Song y Yi Yang de la Universidad de Pekín en China, quienes aseguran haberse quedado bastante sorprendidos. Pensamos que el núcleo central está respecto a la superficie de la Tierra en rotación hacia una dirección y luego hacia la otra como un columpio, dijeron a AFP. Un ciclo completo en una dirección y en la otra de este movimiento dura alrededor de 7 décadas, según los investigadores. El último cambio de rotación había ocurrido a principios de los años 1970 y el próximo tendrá lugar a mediados de los años 2040, completando el ciclo según los científicos chinos. Este movimiento se ajustaría más o menos a los cambios en la duración del día
ínfimas variaciones en el tiempo exacto que la Tierra necesita para efectuar una rotación sobre su eje, añaden. Campo magnético de la Tierra. Hasta la fecha, hay pocas indicaciones sobre la influencia de esta rotación en la superficie terrestre, pero los dos autores se muestran convencidos de que existen vínculos físicos entre todas las capas que componen la Tierra. Los resultados podrían ayudar a esclarecer los muchos misterios de las profundidades de la Tierra, como el papel que desempeña el núcleo interno en el mantenimiento del campo magnético del planeta y en la velocidad de rotación, y por lo tanto en la duración del día, explica Nature en su sección de noticias. Pero no son más que la última entrega de un largo esfuerzo por explicar la inusual rotación del núcleo interno y podrían no ser la última palabra al respecto. Como vemos, la ciencia ha iniciado este tipo de estudios y lo que nos están diciendo es que esta oscilación en la rotación del núcleo de la Tierra pues demuestra que hay una interacción profunda en las diferentes capas de la Tierra. Y los hallazgos, ellos dicen que podría ayudar a ahondar en la comprensión de cómo los procesos profundos de la Tierra afectan a su superficie. Así que debemos estar atentos sobre el avance de estos estudios. A continuación, el propósito nos lleva al capítulo El arte de curar. Iniciemos su lectura. Vivimos en plena época del redescubrimiento y como una eterna repetición de la historia humana, podríamos citar como réplica de Pitágoras y Demócrito al sabio Albert Einstein y en Oriente al matemático Uwe Sein, como paralelos de Aristóteles y Platón al filósofo Jean-Paul Sartre por el occidente y a Sri Ramana Maharishi en el oriente. Una vez más, la ciencia parece escrutar el pasado, en busca de la solución de problemas que le impiden progresar. De la misma manera que al comienzo de nuestra edad de la cultura, los sabios de Grecia se hacían iniciar en los misterios del Egipto, e inclusive algunos iban a perfeccionarse a los santuarios del Asia. La teoría de las mareas atribuyen el origen de la rotación de la Tierra a la acción de los meteoritos. Si la velocidad angular de los diferentes estratos o segmentos del globo fuera trastornada por una acción cualquiera, esos estratos o esos segmentos se trasladarían y la fricción crearía el calor. Immanuel Velikovsky deduce que las acciones ejercidas entre los diferentes estratos que resultarían podrían igualmente convertir una parte de la energía de rotación no en calor, sino en otras formas de energía, incluyendo la energía eléctrica. Una descarga eléctrica de gran intensidad podría pasar de ese modo entre la Tierra y el cuerpo exterior o la nube, lo cual hace una catástrofe posible, sea la de modificar la órbita de la Tierra, arrastrando cataclismos increíbles o aún de reducir a polvo nuestro globo. A pesar de las afirmaciones del autor de Mundos en Colisión, que concluye que la Tierra no ha seguido la misma órbita, es posible que se trate simplemente de calamidades locales, como el diluvio mencionado en la Biblia y que es considerado por muchos como un simple desbordamiento del Éufrates que conmovió vivamente a los beduinos a la salida del desierto. De todos modos, ¿quién podrá decirnos las razones exactas de la sumersión de la Atlántida, por ejemplo? Nosotros hemos ya estudiado las coincidencias que se presentan entre la desaparición de ese continente y la explosión del planeta Juno en esta misma época. Los restos de este astro que estaban situados entre Marte y Júpiter se presentan hoy día bajo la forma de polvaredas astrales aún muy visibles. Se ha dicho que los atlantes habían alcanzado un grado muy superior de conocimiento y que ciertos iniciados degradados usaron de su poder con orgullo, provocando el cataclismo. Si es cierto que su saber era especialmente grande en lo concerniente a la magia del verbo, no hubiera sido imposible que hubieran intentado las experiencias nucleares. Después de algún tiempo, los sabios se vuelcan sobre un problema particularmente espinoso, ya que acaba de encontrarse que las vibraciones radiactivas se han infiltrado por todas partes. Últimamente se ha descubierto el estroncio 90 con sus depósitos en el organismo, especialmente por el calcio difundido en la leche. Se ha notado el producto de radiaciones nefastas por televisión, rayos X, etc. Es cierto,
Un cataclismo atómico es siempre posible y las fuerzas desencadenadas pueden no ser circunscritas a un cierto momento. Por las simples experiencias nucleares, las emanaciones están ya infiltradas en todas partes y la ciencia registra esas radiaciones en todos los organismos humanos que pueblan la Tierra. En ciertos momentos y bajo ciertas condiciones atmosféricas, los aparatos registradores han marcado la cota máxima. De todos modos, es preciso agregar también que algunos sabios han concluido que la primera consecuencia de la edad atómica desarrolló facultades nuevas en los individuos. Las emanaciones de un orden medio tendrían por efecto el despertar capacidades supranormales debidas a una nueva tonalidad de vibración de las glándulas endócrinas. Evidentemente, la consecuencia de ese desarrollo del ser humano podría dar el mismo resultado que en las civilizaciones anteriores, cuando se presentaron los grandes cataclismos debido al demasiado saber de los hombres. En lo que nos concierne, digámoslo una vez más, creemos mucho más en el fin de un mundo que en el fin del mundo. El final de una época, el comienzo de una nueva era, como el inicio de la época acuariana que se manifiesta después de algunos años, edad del Aquarius, que sigue a la era de los peces, época pisciana. Bueno, les invitamos a que nos detengamos en algunos fenómenos que nos están planteando en la obra. Primero, en un fenómeno astronómico que marca sustancialmente la obra, la precesión equinoccial. Escuchemos lo que nos dice la ciencia en primer lugar. La precesión equinoccial es un fenómeno astronómico que describe el lento movimiento de los equinoccios a lo largo de la eclíptica debido a la precesión del eje de rotación de la Tierra. Este fenómeno se debe a la influencia gravitacional del Sol y la Luna sobre el abultamiento ecuatorial de la Tierra. La Tierra no es una esfera perfecta, tiene un ligero abultamiento en el ecuador. La atracción gravitacional del Sol y la Luna sobre este abultamiento genera un par de fuerzas que causa que el eje de rotación de la Tierra describa un cono. Este movimiento es similar al bamboleo de un trompo en rotación. Un ciclo completo de precesión dura aproximadamente 25.772 años, un periodo conocido como un año platónico o gran año. Durante este tiempo, el eje de la Tierra apunta a diferentes estrellas polares. Actualmente la estrella polar es Polaris, pero debido a la precesión, en unos miles de años, otras estrellas como Vega ocuparán esta posición. La precesión afecta las posiciones de los equinoccios, que son los puntos donde el ecuador celeste cruza la eclíptica. Estos puntos se desplazan lentamente a lo largo de la eclíptica, completando un ciclo completo en el mismo periodo de 25.772 años. Esto también afecta la posición de las constelaciones zodiacales en el cielo a lo largo del año. Los babilonios fueron los primeros en observar y documentar el fenómeno de la precesión equinoccial. Utilizaban un sistema de coordenadas basado en las estrellas para predecir eventos astronómicos. Sin embargo, no le dieron un nombre específico a este fenómeno. El crédito por darle nombre a la precesión equinoccial se le atribuye al astrónomo griego Hiparco de Nicea alrededor del año 150 antes de nuestra era. Hiparco, conocido como el padre de la astronomía, descubrió la precesión al comparar sus observaciones con la de los astrónomos anteriores. Fue él quien identificó y cuantificó este movimiento lento del eje de la Tierra. El fenómeno llamado de la precesión equinoccial también fue observado por nuestras civilizaciones de América, como la maya y también allá los egipcios. En cuanto a América del Sur, estudios que se han iniciado últimamente consideran que los incas y nuestras culturas ancestrales, sobre todo las ubicadas en Ecuador, dada su posición geográfica preponderante, equinoccial, pues también tuvieron esa posibilidad de observar el fenómeno, cuya observación y cuyos resultados influyeron en los calendarios y en sus mitologías. Ahora nosotros podríamos preguntarnos por qué para nosotros, en nuestra vía iniciática, en el estudio de la obra, es tan importante conocer y entender la precesión equinoccial. Bueno, todo lo que nos acaban de contar es para ver que
Es cierto, muchos pueblos conocieron sobre este fenómeno celeste, lo narraron en sus mitos y en sus leyendas. El periodo que transcurre este movimiento no es tan preciso como el de la rotación y el de traslación. Aún así se considera que dura 25.780 años. El desplazamiento de un grado se calcula que es más o menos de 71,6 años. Si aproximamos esta cifra, nosotros obtenemos la cifra 72, y este valor nos recuerda a Soulán, que en hebreo lo vimos significa escalera o escalón. Es un término que aparece en la Biblia, específicamente en el sueño de Jacob que ya meditamos, donde ve una escalera que conecta el cielo con la tierra. Aquella escala de Jacob, nos dijeron, está constituida por 72 escalones. La heptacontaduagramación del nombre divino con sus 72 letras sagradas. En la obra se vincula esta cifra 72 con la precesión equinoccial. ¿Cómo se obtiene? Pues es muy sencillito. Se obtiene de dividir 25.780 para 360 grados, que es igual a 71,6, y que aproximamos es igual a 72. La precesión equinoccial, nos dicen en la obra, en muchas partes que vamos estudiando, que vamos meditando, determina el cambio de eras. Y este cambio influye en la psicología de la era. De esta noción es que nosotros podemos aceptar que existe una era de Acuario, para cuyo cumplimiento trabajamos. De ahí la importancia de comprender este movimiento en nuestro planeta. De ahí la importancia de considerar que este conocimiento es básico para la vía iniciática que nosotros transitamos. Les invitamos a completar la comprensión del fenómeno de la precesión equinoccial viendo 2 videos. En el primer enlace encontramos la explicación de los 5 movimientos de nuestro planeta. En el segundo enlace nos explican la precesión equinoccial y es muy útil, pues ha sido elaborado solo con gráficos. Ahora detengámonos también en lo que la ciencia nos dice sobre la rotación de la Tierra, que se originó en los primeros días del sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Una explicación de cómo se cree que ocurrió este fenómeno según la ciencia es lo que nosotros vamos a escuchar. Nuestro sistema solar se formó a partir de una gigantesca nube de gas y polvo llamada nebulosa solar. Esta nebulosa comenzó a colapsar bajo su propia gravedad. A medida que la nebulosa colapsaba, comenzó a girar más rápido debido a la conservación del momento angular, que es un principio físico que dice que en ausencia de fuerzas externas, el momento angular de un sistema cerrado permanece constante. Este aumento en la velocidad de rotación ayudó a formar un disco protoplanetario. La Tierra se formó a partir de la acreción de material en este disco protoplanetario. Los pequeños granos de polvo y roca comenzaron a chocar y fusionarse, formando planetesimales y eventualmente planetas. Durante este proceso, la Tierra experimentó numerosas colisiones con otros cuerpos celestes. Estas colisiones contribuyeron al aumento del momento angular de la Tierra, afectando su velocidad de rotación. La formación de la Luna, que se cree que resultó de una colisión gigante entre la prototierra y un cuerpo del tamaño de Marte llamado Theia, también influyó en la rotación de la Tierra. La gravedad de la Luna ha ralentizado gradualmente la rotación de la Tierra a lo largo de miles de millones de años a través del fenómeno de las mareas. Hoy en día, la Tierra completa una rotación sobre su eje aproximadamente cada 24 horas. Esta rotación es responsable de la sucesión de los días y las noches. En resumen, la rotación de la Tierra es el resultado de la conservación del momento angular durante el colapso de la nebulosa solar y las numerosas colisiones que ocurrieron durante la formación del sistema solar y de la propia Tierra. Y sobre el estroncio 90, que nos habla la obra, ¿qué nos dice la ciencia? Nos dice que es un isótopo radioactivo del estroncio. Se produce principalmente como un subproducto de la fisión nuclear en reactores nucleares y durante las pruebas nucleares. El estroncio 90 se produce
como resultado de actividades humanas, específicamente de esa fisión nuclear en reactores nucleares y durante las pruebas de armas nucleares. No es un isótopo que se encuentra de manera significativa en la naturaleza, sino que es un subproducto de los procesos nucleares controlados y de las explosiones nucleares. Hasta aquí nosotros estamos completando los conocimientos que nos transmiten con lo que dice la ciencia, con el avance de la ciencia hasta este momento. Pero también es necesario que nosotros completemos y vayamos a la obra y meditemos sobre algunos planteamientos que nos van a ayudar a comprender más por qué nos hablan de estos fenómenos. Vayamos al gran mensaje 1. Nos dicen, y vamos a leer lo que ahí nos dicen, la era del Aquarius debe efectivamente simbolizar un siglo nuevo de 2000 años más o menos y marcar una renovación. Algunos se basan para enunciarlo como consecuencia del descubrimiento de la desintegración del átomo, calificando nuestra época de edad atómica, lo que puede ser simbolizado por el planeta Urano, que caracteriza los acontecimientos bruscos y gobierna justamente el signo del aguador, Acuario. Ahora, vayamos con estos elementos al gran mensaje 2, al capítulo La era atómica vista por la astrología. Ahí nos dicen, naturalmente, aunque la sustitución del simbolismo no ocurre repentinamente, hay que notar que los grandes ciclos precesionales han marcado la historia de los pueblos. Todo el mundo sabe que al final del invierno se interpenetra con el comienzo de la primavera y que el verano se prolonga muchas veces en el otoño. El hecho de un paso a otro signo no implica un cambio brusco. La renovación puede hacerse en crescendo, pues todas las grandes civilizaciones han sido caracterizadas según este movimiento precesional. Todo lo cual nos anuncia ahora que nos aproximamos a la edad de oro, la era del Aquarius, en la cual entramos debe efectivamente marcar un nuevo ciclo y un renacimiento del bienestar, un periodo de paz, una época de bella fraternidad. Muchos son los que se basan para anunciar esta nueva era en el descubrimiento de la energía atómica. Los observadores del cielo destacan el nombre del planeta Urano, que se caracteriza precisamente en la tradición astrológica por los acontecimientos violentos y que además gobierna la constelación del Aquarius. Naturalmente, muchos investigadores se han atemorizado ante las posibilidades destructivas y se preguntan, ¿es posible que el descubrimiento atómico pueda afectar en algo la influencia astral? Verdaderamente, no. Pues no hay que olvidar que este descubrimiento ya estaba determinado en el poema luminoso que los hombres fueron incapaces de descubrir. En él, Mercurio representa la inteligencia, simboliza la ciencia, y Urano, que caracteriza los acontecimientos bruscos, implica una fuerza desencadenada. La unión de estos dos astros en el signo de los gemelos en junio de 1945 debió coincidir con la penetración de ese secreto, pero los hombres fueron incompetentes para leer este anuncio del cielo. Ya en la interpretación tradicional, la conjunción Mercurio-Urano tiene como consecuencia la actividad intelectual, facilita las iniciativas nuevas y osadas, y para los que están un poco al corriente de los misterios astrológicos, es fácil de comprender la magnitud que esto alcanza en nuestro siglo, ya que Mercurio estaba en los gemelos, su domicilio propio, con Urano, que se encontraba igualmente en su ambiente, y ese signo es de concursos evolutivos en el dominio del elemento aire. Un dato adicional, Urano fue descubierto el 13 de marzo de 1781 por el astrónomo británico William Herschel. Y ahora, a esta altura de nuestra meditación, nuestra pregunta, ¿por qué el maestro nos dice aquello de que algunos sabios han concluido que la primera consecuencia de la edad atómica desarrolló facultades nuevas en los individuos? Las emanaciones de un orden medio tendrían por efecto el despertar capacidades
supranormales, debidas a una nueva tonalidad de vibración de las glándulas endocrinas. ¿Por qué vincula a Mercurio y Urano con este proceso? La respuesta nosotros la encontramos en el Yoga Yogismo, al hablarnos de Mercurio y Urano, planetas vinculados con dos chakras, Vishuddha y Ajna. Leamos lo que nos dice en el Yoga Yogismo sobre el chakra Vishuddha. Nos dice, este chakra, llamado también el de la pureza, está situado en Kanta, región de la garganta, es el plexo laringio del simpático. Bueno, entre paréntesis nomás, su amiga va a leer solo aquello que considera que corresponde a este planteamiento que está haciendo el maestro en este propósito, pero eso no implica que ustedes puedan leer todo lo que se plantea sobre estos dos chakras en el yoga yogismo y obtener sus propias conclusiones. Recordemos siempre que es a nuestra alma que se dirige la meditación, el trabajo interior, y por lo tanto lo que su amiga sugiere es solo una lectura, es solo una propuesta, entre muchas. Sigamos con la lectura del yoga yogismo y del chakra Vishuddha. Estamos aquí en presencia del primer elemento del plano supraterrestre, el éter, que entra en función debido a la influencia de Mercurio, el mensajero de los dioses. He aquí en pocas palabras cómo hay que escapar del plano inferior por medio del saber. Y tal es el símbolo superior de este chakra, que no está ya limitado a los 4 elementos, sino que se encuentra en una atmósfera más sutil, el éter. El saber es también la palabra clave para el desarrollo de dicho centro dirigido por Mercurio, el planeta de la intelectualidad. Pero una vez más, no hay que atarse a la palabra misma, sino al espíritu. Intelectualidad está expresada aquí como base de la elevación a un estado más superado. Es la garganta la parte del individuo donde reside este magnífico medio de la expresión, la voz, las cuerdas vocales, el sonido, la expresión a través de la palabra, el verbo. Habiendo llegado a Mercurio, tenemos enseguida a Urano, que es, en cierto modo, la tonalidad mayor de las facultades mercuriales. Mercurio es el intelecto, la razón, el estudio, la ciencia. Urano es todo esto, pero con más fuerza. Es el genio, el análisis profundo, por lo cual este planeta reemplaza en tan buena forma a Saturno como regente de Acuarios. Es el planeta de la sabiduría, del altruismo, de los acontecimientos anticipados, de la utopía, y se le califica de este modo por lo que el profano no comprende, pues Urano caracteriza lo que está adelante del tiempo presente y corresponde pues a la pituitaria, o tercer ojo, la clarividencia, la televisión. Entonces, digamos, ¿cuál es la nueva tonalidad de vibración de las glándulas endócrinas? El chakra Vishuddha, el de la pureza, está vinculado a la primera palabra del axioma hermético, saber, saber con mayúsculas. Ubicado en la atmósfera más sutil, nos dice, el éter. Y del éter ya nos habló nuestro amigo René Guénon. Lo rige Mercurio, el planeta de la intelectualidad, base de la elevación a un estado más superado, el que une los dos mundos. Si no nos atamos a la palabra, sino al espíritu, como nos está sugiriendo, conforme su instrucción, nos ponemos de tener en aquello de, es la garganta, la parte del individuo donde reside ese magnífico medio de la expresión, la voz, las cuerdas vocales, el sonido, la expresión a través de la palabra, el verbo. Recordemos nuestro encuentro con ese conocimiento que permite comprender lo que el maestro señala, y señala entre signos de admiración, el verbo. Lo hemos visto a lo largo de los anteriores propósitos, y en el propósito séptimo, en la parte tercera, pudimos comprender que si los filósofos diátricos toman como planta, cada planta en correspondencia con las constelaciones, con una categoría mineral y con una parte del cuerpo humano, es porque parten de la concepción que los une a todos ellos un fluido, una vibración,
un lazo que reúne los elementos y principios de diferentes reinos. Este fluido el maestre lo iguala al prana de los yogis, que nos lleva a recordar aquello que logramos comprender en el propósito 6. Es en una curva espiral que se vierte el influjo de la energía vital en el universo materializado. Esa energía vital, recordemos, logramos también comprenderlo, es el azot para los alquimistas, como nos dice el prana de la tradición hindú, el elan vital de Bergson, el silem de los alquimistas árabes, el verbo como principio de vida universal, la fuerza inmanente comprendida por Carrel, el Fojat por la teosofía, y que es una curva espiral que se vierte en el universo. Y escuchemos esto, que es algo muy importante. En la tradición hindú, las 16 vocales se encuentran en el chakra vishuddha. ¿Qué implica aquello? Con nuestro amigo Víctor Madrid, ese amigo de la sodalidad iniciática, meditaba, él decía, el chakra vishuddha tiene las 16 vocales. Solo ahí están las vocales. Ninguno de los otros chakras tiene vocales, solo consonantes. Las vocales solo aparecen en vishuddha. Por tanto, podemos deducir, nada se puede pronunciar antes de vishuddha. Las letras de los anteriores chakras, como son solo consonantes y que son la detención del aire, no permite pronunciación alguna. Las 16 vocales del Devanagari, que es el alfabeto utilizado en la tradición hindú, están en vishuddha y recién podemos pronunciar el mantra. Ese mantra que desciende e ilumina los anteriores chakras. Una vez en vishuddha se da la verdadera iluminación desde Muladhara hasta Anahata. Por ello, el proceso debe continuar hasta la identificación. Y el chakra de la identificación es vishuddha, para producir esa vibración. Ahora nosotros podemos exclamar, como lo hace el maestro, juntamente con lo que meditó Víctor. El proceso debe continuar hasta la identificación para producir la vibración, la expresión a través de la palabra, el verbo. Bueno, después de esta maravilla podemos volver al propósito psicológico y continuar con su lectura. Nos dice, una nueva política se hace necesaria y esta debería basarse sobre una verdadera psicología de los hombres actuales. Como dijo Cousin, la verdadera política reposa sobre el conocimiento de la naturaleza humana. Los seres de hoy buscan de nuevo en la sabiduría antigua los antecedentes de una existencia más de acuerdo con las necesidades psicológicas del momento. Nosotros profesamos esas ideas desde hace casi 20 años, y Dios sabe si los espíritus estancados han intentado crear obstáculos a nuestra obra que, como todas las obras de precursores, ha sido calificada de utópica. Sea como sea, la ciencia oficial viene cada día más y más a atestiguar sus búsquedas hacia el saber de los antiguos. Aún en los detalles de la dietética vemos una verdadera revolución y la última palabra de los especialistas en la cuestión viene a unirse a nuestro punto de vista. Es necesario regresar a una vida natural más adaptada. Sería mucho más normal que el ser humano se nutriera de cosas que están al alcance de sus manos y siga así el consejo ofrecido desde el comienzo en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 29. Y Dios dijo, he aquí yo os doy toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ese será vuestro alimento. El sabio señala, por todo el tiempo que exista la verdura sobre la tierra, tú te abstendrás de la carne de los animales. Esas palabras son confirmadas en diversas ocasiones por las Sagradas Escrituras. Sin embargo, estaría mal el querer convertir a todo el mundo al vegetarianismo y, sobre todo, crear un elemento de discordia con una cuestión sobre la manera de comer. En sus preceptos de tolerancia, San Pablo sugiere, no nos juzguemos más los unos a los otros. Pensad más bien en no hacer nada que sea para nuestro hermano una piedra de escándalo o una ocasión de caída. Yo sé
Estoy persuadido por nuestro Señor Jesucristo que nada es impuro en sí, y que una cosa no es impura sino para aquel que la cree impura. Pero si por un alimento tu hermano está triste, tú no marchas más según el amor. No causes por tu alimento la pérdida de aquel por quien Cristo murió. Que vuestro privilegio no sea un motivo de calumnia, ya que el reino de Dios no es el beber y el comer, sino la justicia, la paz y la alegría a través del Espíritu Santo. En su epístola a los Romanos, Pablo dice aún, capítulo 14, 20, 21, no destruyas por un alimento la obra de Dios. En verdad, todas las cosas son puras, pero no es bueno para el hombre convertirse cuando come en una piedra de escándalo. Es bueno no comer carne, no beber alcohol, etc. Evidentemente, las razones de una vida naturista son numerosas, tanto desde el punto de vista de la higiene alimenticia como en el sentido moral. Ha sido bien repetido, Colosenses 2:16, que nadie os juzgue pues en lo relativo al comer y beber, etc. Pablo se alza contra la intolerancia de ciertas disciplinas. No cojas, no pruebes, no toques, preceptos que se convierten en perniciosos con el abuso. En efecto, nadie piensa negar los beneficios de una alimentación naturista, y nosotros hemos sido los primeros en animar no solamente a los vegetarianos o vegetalistas, sino aún en encarar el regreso a una existencia más en contacto con la naturaleza, en la cual evolucionamos, y a ese título hemos buscado las posibilidades de un alimento primario. La ciencia viene en ayuda de esas búsquedas hoy día, y desde ahora se entrevé un futuro en el cual el hombre se podrá nutrir de clorelia, sustancia unicelular. Se trata de algas que se encuentran en los estanques y que después de seguir una preparación en un agua que contenga soluciones basadas sobre la acción del oxígeno y el carbono, se convertirá seguidamente en artículo capaz de servir como nueva alimentación. El refinamiento moderno de ciertos productos, como el azúcar especialmente, no es en verdad una ventaja. Y en los países en los cuales el pan es la base de la alimentación, se ha observado que si los trabajadores, los soldados y los prisioneros de hace 200 años podían vivir no comiendo más que pan, este único alimento no bastaría hoy. Por otra parte, el consumo ha bajado fuertemente. Los franceses comen 3 veces menos pan que a principios del siglo. El 6 de junio de 1956 se reunieron 3.000 personas en París y los médicos y técnicos discutieron sobre la búsqueda de un alimento normal. El problema alimentario existe verdaderamente y nuestro aparato digestivo es realmente la base de muchos inconvenientes fisiológicos, tanto como de otros grandes problemas, la higiene. En efecto, los dos están a menudo íntimamente ligados y llevan a tristes consecuencias como la tuberculosis. Ciertos médicos creen, inclusive en Francia, por ejemplo, el eminente especialista, el doctor Tisseul, que los seres marcados por la tuberculosis están predispuestos a la lepra. Otros, por el contrario, el profesor por ejemplo, jefe del servicio de lepra del Instituto Pasteur, consideran las dos enfermedades como antagónicas. Se calculan en más de 10 millones los leprosos que hoy han podido ser señalados más fácilmente debido a los nuevos métodos, los cuales al mismo tiempo dan una gran esperanza en el tratamiento de esta enfermedad que ya no se considera más como incurable. Existen dos tipos de infecciones debidas al bacilo de Hansen. Uno, la lepra tuberculoide benigna, con sus lesiones cutáneas con bordes delimitados acompañados de disturbios sensitivos. 2, la lepra leptomatosa más grave, con lesiones cutáneas mal delimitadas que comienzan por las máculas eritomatosas y acompañándose de la insensibilidad al calor de los miembros atacados. Después de la aparición de las sulfamidas en 1941, la terapéutica fue transformada y la profilaxis se armó del famoso BCG, vacuna contra la tuberculosis, dando a los jansenianos grandes posibilidades de curar, si el mal es conocido a tiempo. Recordemos, sin embargo, que la protección contra el bacilo, el contagio actual no pasa del 3%, fue definida simplemente por Hansen,
el mejor agente de profilaxis contra la lepra es el jabón. Los seres de hoy buscan de nuevo en la sabiduría antigua los antecedentes de una existencia más de acuerdo con las necesidades psicológicas del momento. Sea como sea, la ciencia oficial viene cada día más y más a atestiguar sus búsquedas hacia el saber de los antiguos. Aún en los detalles de la dietética vemos una verdadera revolución y la última palabra de los especialistas en la cuestión viene a unirse a nuestro punto de vista. Es necesario regresar a una vida natural más adaptada. Sería mucho más normal que el ser humano se nutriera de cosas que están al alcance de sus manos. Bueno, consideramos que es muy importante que leamos y meditemos todo el capítulo 14 de la Epístola de los Romanos y el capítulo 2 de los Colosenses. Permitirá situar su enseñanza y comprender con mayor profundidad a qué se refiere el maestro cuando señala la verdadera política reposa sobre el conocimiento de la naturaleza humana. Ahora, escuchemos lo que la ciencia nos dice sobre los aspectos de salud que se están topando en este propósito, en esta parte del propósito. Efectivamente, la chlorelias es una microalga verde unicelular que se utiliza como suplemento alimenticio debido a sus numerosos beneficios para la salud, fundamentalmente en Japón y China. Veamos cuáles son sus propiedades y beneficios. La clorelia contiene una alta cantidad de proteínas, hasta 45% del peso en seco, grasas saludables, carbohidratos, fibra, vitaminas A, C, D y del grupo B y minerales con hierro y potasio. Gracias a su contenido en clorofila y otros antioxidantes, la clorela ayuda a combatir las radicales libres en el cuerpo. Se ha demostrado que la clorela ayuda a desintoxicar el hígado y puede eliminar metales pesados del cuerpo. Puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando a prevenir enfermedades. Puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, siendo útil para personas con diabetes. Los antioxidantes y minerales presentes en la clorelia pueden ayudar a reducir la presión arterial. Escuchemos lo que nos dice la ciencia en base a los estudios actuales sobre el consumo de azúcar. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud recomienda que los azúcares libres, aquellos añadidos a los alimentos y bebidas y los presentes de manera natural en miel, jarabes, jugos de frutas y concentrados de jugos de frutas, no deben representar más del 10% de la ingesta calórica total diaria. Para un mayor beneficio para la salud, se sugiere inclusive reducir este porcentaje al 5%. Es importante mantener un equilibrio en la dieta, lo que significa que se puede consumir azúcares naturales en frutas y verduras, pero es conveniente limitar los azúcares añadidos y los productos procesados ricos en azúcar. Si bien consumir azúcar en exceso puede tener efectos negativos en la salud, como aumento de peso, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, no se trata de eliminarlo completamente, sino de consumirlo con moderación. En resumen, la clave está en la moderación y en optar por una dieta equilibrada y rica en nutrientes. Reducir el consumo de azúcares añadidos es una recomendación general para mantener una buena salud, pero no es necesario eliminarlo por completo, especialmente cuando se trata de azúcares naturales presentes en alimentos saludables. Bueno, y en poquitas palabras, digamos lo que dice la ciencia sobre la limpieza. La frase "el mejor agente de profilaxis contra la lepra es el jabón" refleja ciertamente la importancia de la higiene en la prevención de enfermedades infecciosas. Sin embargo, la ciencia plantea que, es una forma muy simple de ver esta enfermedad. Dice que aunque la higiene y el uso de jabón son importantes para la prevención de muchas enfermedades, la prevención de la lepra requiere de educación, un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y medidas para evitar el estigma asociado con la enfermedad.
que en resumen, mientras que la higiene, incluido el uso del jabón, es una herramienta valiosa para prevenir muchas infecciones, la prevención y el tratamiento efectivos de la lepra requieren una combinación de enfoques médicos y de salud pública. Veamos una síntesis que se hace en un video de la Fundación Juan March sobre los 4 grandes pilares para mantener nuestra salud. Todos los estudios que se han hecho en los últimos tiempos nos dicen que para mantener nuestra salud hay 4 grandes pilares: la alimentación, la actividad física, el sueño y la actividad y actitud mental. Sobre la alimentación nos plantean una alimentación balanceada y han avanzado más todavía al planteamiento de la Organización Mundial de la Salud. Dicen que esa alimentación balanceada debe ser a través de productos naturales, que nuestra salud va realmente a mantenerse de manera equilibrada si nosotros evitamos los productos procesados. Que nosotros hemos escuchado a la ciencia y el planteamiento así de síntesis que nos hacen para mantener nuestra salud, nosotros podríamos preguntarnos a propósito de qué se nos habla de nuestra salud y su cuidado. Y es a propósito de que recordemos que nosotros somos una unidad. No somos por separado cuerpo, alma, espíritu. La preocupación por nuestro cuerpo rompe uno de los hábitos más arraigados, el hábito alimenticio, que está ligado con los afectos. Desde que nacemos, crecemos, evolucionamos, morir a los gustos es muy difícil, sobre todo los gustos alimenticios, porque nos recuerdan lo que nos dio nuestra abuelita, cómo nos lo dio, y si nos dio con cariño, es algo que nos gusta, es algo que privilegiamos, nuestros hábitos con nuestra madre, con nuestros parientes, vinculado realmente a una experiencia muy, muy profunda, nuestros afectos. Y entonces, renunciar a esos gustos es muy difícil, pero no imposible. Si nosotros logramos aprender que no somos los gustos, que los gustos fueron aprendidos, gustos de cualquier naturaleza, no solo los alimenticios, por lo tanto, para nosotros va a ser más fácil desaprendernos, desapegarnos de esos gustos, porque no somos nosotros. Es difícil que nos planteen que renunciemos a algo que nosotros creemos, consideramos que eso somos. Por lo tanto, suena casi imposible. Pero cuando nosotros podemos diferenciar entre lo que hemos adquirido, lo que tenemos y lo que realmente somos, aunque no logremos todavía la respuesta de quiénes mismos somos, nos es más fácil desapegarnos, nos es más fácil renunciar, nos es más fácil morir y resucitar en esa comprensión y responsabilidad de que somos una unidad, cuerpo, alma, espíritu. La ciencia señala que una dieta saludable puede tener un impacto positivo en el estado de ánimo, los niveles de energía y la función cognitiva. Nosotros vemos que la discusión que se daba en el siglo XIX, parte del siglo XX, sobre las enfermedades psicosomáticas han sido superadas. Y hoy en día la atención hacia la actitud que asumimos frente a la vida es considerado un elemento importante para mantener nuestra salud. Recordemos lo que habíamos escuchado de Nazaret Castellano, esa neurocientífica. Y bueno, otro elemento clave que hay en este propósito psicológico, en esta parte, es ese valor de la tolerancia. Y el maestro nos ejemplifica esa tolerancia en relación a la dieta. Él señala con claridad: estaría mal el querer convertir a todo el mundo al vegetarianismo y sobre todo crear un elemento de discordia con una cuestión sobre la manera de comer. Así es que tengamos mucho, mucho cuidado sobre eso, que querramos imponer nuestra manera de comer.
Tomemos otro tema que se está tratando sobre nuestra salud y que es el de la limpieza. El baño diario es importante. Incide, al igual que la dieta, en nuestra salud y en nuestra actitud. Vernos en el espejo, sanos, hermosos, aunque viejitos, percibirnos limpio, mejora nuestra actitud, mejora nuestro estado de ánimo. Eso es incuestionable. Ya la ciencia inclusive lo ha probado. Entonces, la limpieza tiene relación con algo que, aunque no está mentado en el propósito, podemos hacer esa analogía. Tiene relación con el orden. Y miren, uno de los instrumentos de trabajo que dan algunas tradiciones y que aparentemente cuando uno separa el cielo con la tierra, dice, ¿y qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver absolutamente. El orden puede empezar con nuestra cartera, con nuestro portafolio y con nuestra casa, por supuesto. Pero, ¿cómo vamos a organizar y a ordenar nuestra cartera, nuestro portafolio, nuestra casa? Sin juzgarnos, aprendiendo. Mientras nosotros logramos ordenar el desorden externo, pues similar proceso ocurre si nos observamos qué es lo que pasa, qué es lo que nos decimos interiormente, porque ahí conocemos nuestros viejos hábitos, esos que hemos aprendido. Y al conocer esos viejos hábitos y darnos cuenta de que no son sino hábitos aprendidos, podemos desapegarnos, podemos transmutarlos. Y la verdad es que morir a los viejos hábitos, a las emociones aflictivas que crean esos viejos hábitos, a veces es el rechazo porque nos ordenaban muy fuerte cuando éramos niños o jóvenes, probablemente hasta nos dieron sus nalgaditas. Ocurre que, como aprendimos, podemos desaprender. Como nos enseña el budismo tibetano, observamos nuestra mente sin juzgar, sin justificarnos, y entonces ese proceso nos permite conocernos más, romper con esa dualidad cielo-tierra, exterior-interior, porque realmente nosotros somos una unidad exterior-interior. Miren ustedes cuál es el proceso de los propósitos psicológicos. Vamos desde el exterior al interior, porque ese es el proceso en muchos aspectos de nuestra vida. Es solo cuestión de observarnos y de aprender y de conocernos cada vez más. Volvamos al propósito psicológico. Cuando hablamos del arte de curar, nos encontramos en presencia de dos cosas bien distintas: las enfermedades cuya fuente es microbiana y lo que se llama los disturbios funcionales. Y si se puede comprender fácilmente, se verá en la continuación de nuestro texto que los antiguos llegaban al término de esos últimos disturbios. Se percibe difícilmente cómo podían no solamente desterrar la enfermedad, sino aún descubrir su origen. El organismo es un mecanismo de hermosa precisión, pero bastante complicado. No obstante que el valor intrínseco del hombre sea poca cosa: 45 litros de agua, materias grasas con las cuales se puede hacer una buena media docena de jabones, carbón suficiente para confeccionar cerca de 10.000 puntas de lápices, fósforo en cantidad suficiente para un poco más de 2.000 cerillas, un poco de cal que serviría apenas para blanquear el techo de un cuartito, 1 pulgada de magnesio, hierro por valor de un clavo ordinario y azufre que llenaría un saquito como los que venden los farmacéuticos. Esos productos son aquellos que componen el organismo de un hombre medio. Sin embargo, debe existir otra cosa, capaz de dar al ser lo que constituye el gran misterio, es decir, la vida. Entendemos esta palabra en su más amplio sentido, y no en lo concerniente al automatismo de una vida mecánica. Fue de esta idea que nació la medicina mágica, como se llama a veces, a esa medicina natural que reclama las leyes universales y el carácter supranormal de las enfermedades. Desde la más lejana antigüedad se conocen diversos métodos para curar por medios extranaturales
Y aún hoy en día son muy numerosos los sabios que reconocen que las fuerzas invisibles, a menudo desconocidas por la ciencia, nos rodean y que solo es posible dominarlas por intermedio de un sistema oculto. Inmediatamente una palabra viene al espíritu: brujería. La historia de la brujería ha sido muy mal escrita en casi todos los tiempos, y es, sobre todo a través de trabajos mínimos, poco serios, que ha sido vulgarizada, o por obras críticas que no dan jamás una idea exacta de este arte. La brujería es una operación menor, no confundirla con la magia, y sus actos consisten a menudo en sugestiones o en el empleo de maleficios o contramaleficios. El brujo es a menudo llamado así por simple rumor popular, sin que él posea a veces las cualidades necesarias. De ahí que el charlatanismo sea grande. De todos modos existen verdaderos brujos, y no solamente entre las tribus negras, ya que la brujería ha sido utilizada en todas las épocas, y aún hoy día, no menos que durante la Edad Media, tanto en el campo como en las grandes ciudades, cada vez se trata de ridiculizar a los brujos y de hacer creer que la brujería es una simple superstición. Pero no es menos cierto que las prácticas marchan a toda vela, tanto en París como a Nueva York, Río de Janeiro, Tombuctú, Urumqi o en las islas polinesias. En nuestros viajes alrededor del mundo hemos sido testigos de este estado de cosas. Y en fin, la buena fe de los tribunales no puede dar lugar a ninguna duda, cuando regularmente se pueden ver juicios contra los brujos. En algunos países de Europa se han ordenado algunas condenaciones, probando así que la brujería es reconocida por las autoridades oficiales. En Occidente, la brujería fue una especie de renacimiento del paganismo antiguo y fue naturalmente el espíritu cristiano el más apto en aceptar la maravilla diabólica, después de haber aceptado la maravilla cristiana. Los cuentos de Plutarco sobre la aparición de Teseo en Maratón, sobre el demonio asesinado por los habitantes de Cheronea, sobre los espectros que aparecieron a Brutus antes de la batalla de Filipos, y las historias similares de tantos otros griegos y latinos son vecinas de las maravillas contadas por Gregorio de Tours, Sulpicio Severo, etc. De ese modo, los milagros paganos y los milagros cristianos se acercan totalmente. La brujería es el arte de echar suertes, y la acción típica es, ciertamente, la operación llamada comúnmente de anudar las agujetas. En esta operación de brujería se trata sobre todo de impedir a dos seres la consumación del acto carnal, pero ciertos brujos traspasan el marco de ese género de trabajo de venganza, hecho a menudo a cuenta de una tercera persona, y se consagra entonces al estudio de plantas y diversos productos, a fin de obtener conocimiento sobre el arte de enfermar o de curar a la gente, lo cual alcanza el dominio de la magia baja, calificada a menudo de magia negra y hasta de magia blanca. Ciertos brujos poseen verdaderos poderes, que pasan ya sea a un hijo, a un pariente o a un amigo en el nacimiento de la muerte, en el momento de la muerte, lo cual es el acto de la transmisión del poder, la entrega del don, aún practicada simbólicamente con un principio de idea más elevado en las órdenes místicas: traspaso del abrigo o la capa, entrega del cordón honorífico. Esta entrega del poder se hace a menudo con la ayuda de una fórmula o de una simple palabra, que, como en las sociedades esotéricas, corresponden al ligamen mágico. Es la palabra sagrada, que no debe confundirse con la palabra de pase. Es la transpersonalización psíquica como acto de iniciación, una de las razones del anillo que se pasa al dedo durante el matrimonio. Se ha confundido casi siempre a los brujos con los magistas, adeptos de la filosofía hermética que practican el ceremonial y los ritos ocultos, a quienes no se debe confundir por otra parte con los discípulos del magismo, ese otro nombre del zoroastrismo, o aún con los llamados seguidores de la magia, que con los fetichistas cuentan con más de 200 millones de miembros en el mundo. En fin, los magos, aquellos que han llegado al magisterio, son los verdaderos maestros de esta ciencia,
que pone al ser en contacto directo con las fuerzas invisibles. La magia no es una religión o una filosofía, ya que se trata de un estado de maestría, de conocimiento perfecto, de saber absoluto. Hemos dado ya su definición en los propósitos psicológicos número 4. Sea como sea, en lo que respecta a la confusión relativa a los términos de brujería, magia, teurgia, etc., las numerosas ordenanzas que fueron lanzadas durante siglos contra los adeptos de la ciencia oculta prueban por ese mismo hecho su existencia, y que clasificarla en el dominio de la imaginación sería al mismo tiempo ignorar a todas las autoridades que han luchado en contra, negando con ello toda la historia. Ya en el 213 de nuestra era, el pretor Attilus hizo leer en la Asamblea del Pueblo una ordenanza que conjuraba a todo poseedor de libros de adivinación, plegarias o ritos, a entregar esas obras antes de las calendas de abril, etc. En el 186 antes de nuestra era, las bacanales importadas de Etruria por un griego y de allí a Roma dieron lugar, según el rumor público, a escenas de libertinaje análogas a aquellas que se reprochaban a todas las sociedades secretas, y a propósito de las cuales fueron prohibidas los magos una vez más. En el año 295, Diocleciano adoptó también varias medidas represivas. En su expedición militar, encargada de liquidar la sublevación de Egipto, ordenó prender y quemar todos los libros de ciencias ocultas. La misma idea hizo lanzar una ley contra los astrólogos, medida ineficaz, pero que, insertada en el Código Justiniano, a partir de ese momento ejerció una cierta influencia sobre nuestros padres y sobre su conducta respecto a las ciencias sagradas. En el año 319, una ley prohibió la entrada en las casas particulares de todos aquellos que se ocupaban de la adivinación, pero no se impedía practicarla en los templos. En el 321, una nueva orden rigió los encantamientos. Se debe castigar y corregir a través de leyes severísimas, dice el emperador Constantino. La ciencia de aquellos que, entregándose a las artes mágicas, sean declarados culpables, etc. En el 337, Constantino dio un paso adelante, tolerándolas por necesidad en Italia, donde el politeísmo era aún temible, pero lanzó al mismo tiempo numerosas leyes destinadas a molestar el culto pagano, y es en el 357 que dijo: que nadie consulte un arúspice o un matemático, astrólogo. No podemos consultar todas las órdenes aparecidas, pero esa lucha contra los brujos prueba ante todo que prohibir con tanta fuerza una cosa es indicar su poder, la eficacia de sus actos y, sobre todo, la realidad de su existencia. Esta caza a las brujas permitía al mismo tiempo luchar contra los hombres de ideas avanzadas o contra todo aquel que podía molestar el establecimiento de una religión oficial. ¿No se ven acaso ordenanzas en las cuales se mezclan la ciencia y la moral? Es así como en el 450, durante el concilio celebrado en Irlanda bajo San Patricio, se encuentra la frase: el cristiano culpable de homicidio o fornicación, aquel que a la moda de los gentiles haya consultado un arúspice, hará un año de penitencia. Ese canon 14 y 16 del concilio hace poca diferencia entre un crimen, un atentado a la virtud o una curiosidad. En el año 470, los obispos de Gran Bretaña, reunidos en Vannes, prohíben la práctica de la adivinación y ordenan echar al culpable de la Iglesia. Se trataba de la práctica del paganismo, en la cual los poemas de Virgilio jugaban el mismo papel atribuido ahora a la Biblia. San Agustín lo había ya prohibido. A veces uno se pregunta si la superstición no se encuentra más bien del lado de aquellos que toman sanciones en su control. Un ejemplo lo tenemos en ese canon célebre del padre Born en el concilio de Soissons en el 744, que castigó a muerte al hombre que había matado y comido a una bruja con el pretexto de que las brujas se comen a los hombres. Es penoso ver, por otra parte, una gran religión como el catolicismo, que se dice inmutable, regresar sobre los llamados errores del texto, sobre todo cuando se trata de bases a las reglas de conducta eclesiásticas. Por ejemplo, en el año 900,
Algunas colecciones canónicas del siglo X insertadas en el decreto de Gracián, vasta compilación del siglo XII que ha servido largo tiempo como código a la Iglesia, atribuido al concilio de Ancira y que fueron redactados en ese año sobre escritos antiguos, de los cuales uno titulado Del espíritu y del alma se remontaría al siglo VI, fueron estimados falsamente como obras de San Agustín. En todo caso, ese canon famoso refleja la opinión reinante en los primeros años del siglo X. En fin, en el 997 y hasta el 1035, la ley de Esteban I de Hungría contiene disposiciones señaladas en el sentido que distingue la brujería de la magia, pero el Concilio de Londres en el 1075, así como el siguiente en el 1125, consideran la magia como una superstición sin importancia en una época en la cual existían muchas otras. Por el contrario, en el 1197, Pedro el Grande, la palabra abreviada o la palabra abreviada en breve, especie de catecismo en el cual todos los puntos de la moral son considerados sucesivamente, no dice absolutamente nada sobre la brujería o la magia. Bueno, antes de hacer cualquier comentario, les pedimos de favor que corrijamos. No se trata de Pedro el Grande. Solo hay que borrar la palabra grande. Todos nosotros sabemos que Pedro el Grande fue un zar de Rusia. Entonces lo que quedaría es Pedro, el director de coro en una catedral o iglesia, que es lo que significa lo que está pues en Chantré, no sé si se pronuncia así en francés, y que efectivamente fue un teólogo y sacerdote francés que vivió en el 1130 y 1197. Fue uno de los teólogos más destacados, nos dice la historia, de París en su época. El Verbum Abreviatum es un manual de moral teológica para predicadores y ha sobrevivido en numerosos manuscritos a lo largo de Europa. Así que esa corrección es importante. Luego de que hemos hecho esa corrección necesaria, volvamos a la lectura del propósito. Pero los grandes procesos comenzaron sobre todo en el siglo XIII, de triste memoria, y el primer documento que ordena buscar activamente a los brujos es el Tratado de Paz firmado por el rey de los romanos Enrique, más tarde convertido en Enrique VI, y los señores del imperio en 1230. Su padre había ya comenzado a condenar a los heréticos a la hoguera. En efecto, Federico II dio el ejemplo que la Iglesia impuso rápidamente a todos los príncipes, y esa fue la apertura del gran libro de la persecución. En el 1236, el Concilio de Turena ordenó a todos los curas, bajo pena de incomunicación, la lucha contra el ejercicio de no importa qué brujería, lo cual marca la apertura de la lista de suplicios, cuyas anécdotas demasiado numerosas han llegado hasta nosotros. En 1239, 180 personas fueron quemadas con una cátara de champán, de la cual el inquisidor Roberto Le Bruch quería vengarse. Un poco más tarde, tocará el turno a los caballeros de Cristo de ser perseguidos bajo la acusación de practicar la magia, cuando esos caballeros del templo eran los fidelísimos servidores de la verdad. En fin, es en 1304 que Nogaret, ministro hace lo todo de Felipe el Hermoso, empezó a detener a los templarios. Guy Fawkes, que fue papa de 1265 a 1268 bajo el nombre de Clemente IV, había predicho ya la ruina de los templarios, si estos no se decidían a una sumisión total. Él era enemigo de todo movimiento fraternal entre religión y raza, y durante su corto reinado se ingenió para obstaculizar todas las tentativas de universalizar los principios humanos. En fin, Bertrand de Got, arzobispo de Burdeos, fue nombrado papa con el nombre de Clemente V. Bajo la presión de Felipe el Hermoso, rey de Francia, el cual necesitaba ampararse de bienes y aseguraba el poder, habiendo elegido como papa a un ser débil que podría ayudarlo en la persecución contra los templarios. El 14 de septiembre de 1307,
Cartas emanadas tanto de la Cancillería Real como del gabinete del Inquisidor advertían a las diversas autoridades civiles y eclesiásticas de detener a los templarios, a ayudar con mano fuerte a los agentes encargados de arrestarlos. En fin, el 22 de noviembre de 1307, el Papa Clemente V anunciaba a todos los príncipes de Europa cómo Felipe el Hermoso había actuado a pedido del inquisidor, deteniendo a los caballeros del templo sometidos al juicio de la Iglesia. En consecuencia, ordenaba a todos los soberanos seguir el ejemplo del rey de Francia, retener a los caballeros prisioneros y poner bajo secuestro sus bienes, en espera de la decisión de la Santa Sede. Esta valiente milicia monástica fue creada en el 1119 por los caballeros franceses, protectores del sepulcro de Jerusalén y defensores de los peregrinos en Tierra Santa. La bula del 12 de agosto de 1308 prescribía a todos aquellos que habían puesto la mano sobre los bienes de la Orden del Templo, devolverlos a la Santa Sede en el curso de 2 meses bajo pena de excomunión. En 1312 el Papa Clemente V se decide a suprimir la Orden de los Templarios por la vía de decreto apostólico. El decreto supresivo fue, pues, leído en sesión plenaria del concilio, en el cual el silencio general podía pasar por una tácita aprobación, permitiendo de ese modo poner al final del documento la fórmula ordinaria protocolar con la aprobación de la Santa Sede. Bula del 22 de marzo de 1312, voz en lo alto o voz en las alturas. Y la lucha continuaba contra otros brujos o movimientos que se suponía practicaban la magia. Encontramos así en 1321 el Concilio de Magencia, que incomunica a los adivinos, y el Concilio de Rouen, celebrado el mismo año, que coloca el empleo de sacramentos entre los sortilegios y a la magia entre los pecados reservados al obispo. Los papas Calixto III, Pío II y Sixto IV continuaron lanzando bulas contra los brujos, adivinos y otros encantadores. Sixto IV condena el empleo de los talismanes en 1478, pero autoriza los suyos, ya que una bula pontificial estipula: el solo contacto de esos medallones puede servir para la remisión de los pecados. El famoso Papa Borgia Alejandro IV decreta también la persecución de los brujos, bula del 31 de enero del 1500. Ese mismo pontífice ordena, con no menor seriedad, el castigo de las personas de ambos sexos que se ocuparan de hechizos y de supersticiones diversas. Por supuesto, viene enseguida la lucha contra los protestantes considerados como seres diabólicos. En el año 1528, el Concilio de Burgos, bajo la presidencia de Francisco de Tournon, ordenó al curato denunciar a sus obispos a aquellos miembros de las parroquias que fuesen afiliados a la secta de Lutero o se diesen a cualquier práctica mágica. Y la lista continúa con Gregorio XV, bula del 26 de marzo de 1623, Clemente XI, bula unigénito o hijo único, en 1713. Clemente XII en 1738, que abre una serie de condenaciones contra los brujos de siempre. En 1751 será Benito XIV, en 1821 Pío VII, bula la Iglesia. En 1829 León XII, bula tus cosas más graves o tus asuntos más serios. En 1832 Gregorio XVI, bula admiraros o maravillaros. Sin embargo, en 1840 el Santo Oficio decidió que, a su parecer, el hipnotismo, la sugestión, el uso del magnetismo debían ser dejados a la discreción del médico y por consecuencia se podía estimar como natural y capaz de servir a la cura. Toda esta historia que nos cuentan está ligada al arte de curar. Meditemos sobre lo que nos dicen. Cuando hablamos del arte de curar, nos encontramos en presencia de dos cosas bien distintas: las enfermedades cuya fuente es microbiana y lo que se llama los disturbios funcionales. Y si se puede comprender fácilmente,
Se verá en la continuación de nuestros textos que los antiguos llegaban al término de estos últimos disturbios. Se percibe difícilmente cómo podían no solamente desterrar la enfermedad, sino aún descubrir su origen. Nos cuentan también de qué estamos compuestos y nos llama la atención sobre el hecho de que a pesar del avance de nuestro conocimiento, desde siempre nos hemos preguntado como humanidad que debe existir otra cosa capaz de dar al ser lo que constituye el gran misterio, es decir, la vida. Y señalan que de este misterio fue que nació la medicina mágica, como se llama a veces a esa medicina natural que reclama las leyes universales y el carácter supranormal de las enfermedades. Nosotros podríamos añadir que haber dado ese carácter supranormal está en la comprensión de que no somos únicamente ese organismo, ese cuerpo, que hay algo más. Eso ha llevado desde la antigüedad que se conozcan diversos métodos, como nos dicen en el propósito, para curar con medios extranaturales. Y eso inmediatamente, pues, una palabra viene al espíritu: brujería. Nos narran todo el proceso en contra de los brujos, la mayoría brujas. Nos atrevemos a decir acá en nuestra América la extirpación de idolatrías, allá en sus tierras europeas la caza de brujas. Y efectivamente, como nos dice en el propósito, la persecución de brujos en Europa comenzó a tomar forma a partir del siglo XIII. Sin embargo, fue durante los siglos XVI y XVII y desde el XV que la caza de brujas alcanzó su punto álgido. La mayoría de la caza de brujas eran mujeres, especialmente aquellas que no seguían las normas sociales de la época. Viudas, solteronas y mujeres independientes eran particularmente sensibles y vulnerables a ser acusadas de brujas. Se establecieron juicios en contra de los brujos, y algunos de los juicios más infames de brujería en Europa, inclusive en Estados Unidos, nos pueden contar un poquito la historia.